Buenos días amigos de Moncloa.com. Nos encontramos en esta oportunidad con el expreso político venezolano Leopoldo López, con quien tendremos una conversación sobre diversos temas de interés en Venezuela y en España. Hola Leopoldo, buenas tardes. Hola Tabata, ¿cómo estás? Muy bien. Leopoldo, queremos abordar contigo varios temas importantes, pero creo que es importante comenzar a hablar sobre cómo vive Leopoldo López el exilio, cómo se vive en el exilio teniendo todavía tantas cosas por hacer en Venezuela. Mire, yo estoy en el exilio no porque quiero, sino por las circunstancias. Y es igual creo que con millones de venezolanos que tuvieron que irse de Venezuela. Creo que tu caso y el de millones de venezolanos es así. Algunos buscando comer 3 veces al día, otros buscando medicinas, otros buscando futuro y oportunidades, otros huyendo de la represión y otros huyendo de la cárcel y la muerte. Y es una realidad que hay que entenderla como una realidad no de una persona, sino de nuestra nación, de nuestro país, de lo que hoy es Venezuela. Parte de lo que hoy es Venezuela son 7 millones de personas que estamos afuera. Vivirlo no es fácil. Yo me he dedicado a Venezuela, mi pasión, mi sueño, mi familia, todo para mí es Venezuela. Y estar en el exilio es un desafío de cómo mantenerse vinculado directamente a lo que ocurre allí y también apoyar desde afuera al cambio político, que es nuestra misión, es salir de la dictadura. Yo de alguna manera te lo resumo así: yo me despierto en España o en donde esté, pero me acuesto siempre en Caracas, pues siempre me acuesto hablando, y sobre todo por la diferencia de horario con mis hermanas y mis hermanos en Venezuela. ¿Cómo se concretó tu salida del país, Leopoldo? Eso es algo que la opinión pública siempre ha tenido la curiosidad. ¿Cómo se concretó? ¿Por qué se tomó la decisión de que desde afuera era mejor trabajar en función de lo que se quiere por Venezuela? Mira, ya yo había cumplido 7 años privado de libertad, 4 años en la cárcel militar de Ramo Verde, en donde estuve la mayor cantidad de ese tiempo en confinamiento solitario. Después me llevan a casa por cárcel, de casa por cárcel me llevan nuevamente a la cárcel militar de Ramo Verde, luego nuevamente a mi casa, convierten mi casa en una prisión para mí, para mis hijos, me ponen 2 grilletes, no 1, sino 2 en cada tobillo. Tenía que tomarme 4 fotos al día, a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche, con un periódico, como si fuese un secuestrado. Mi familia también sometida a la humillación permanente. De esa situación salgo liberado por mis propios captores, por militares, policías, en abril del año 19. Ese día busqué refugio en la Embajada de España, en donde estuve 1 año y medio, y desde allí escapé a finales del año 2020. Ya habían pasado, como te dije, casi 7 años, y tenía pues distintas razones para tomar esa decisión. La primera de ellas es que me di cuenta que desde afuera podía colaborar más, con más libertad, pero también una realidad personal. Yo tenía 6 años sin ver a mi padre, 4 años sin ver a mi madre. Mi madre estaba en un proceso de diálisis muy delicado, estaba a punto de tener un trasplante de riñón. Tenía 2 años sin ver a mis hijos y a mi esposa. Y pues también tenía esa obligación, porque uno como persona tiene una obligación con el sueño, con a lo que nos dedicamos como personas, pero también a la familia. Y fue una decisión muy difícil, de verdad, muy difícil. Yo recuerdo ese día como un día triste, tener que haberme ido de Venezuela, pero también lo recuerdo como un día de compromiso y esperanza para regresar. Me llevé un puño de arena que lo tengo en la casa de la orilla de donde crucé hacia Colombia, y lo tengo en la casa. ¿Qué falló el 30 de abril de 2019? Mira, el 30 de abril del 2019 podríamos hablar largo, sin embargo, tú me preguntas qué falló. Allí había un compromiso por parte del Tribunal Supremo de Injusticia, por parte de Michael Moreno, que había negociado abiertamente con los sectores del gobierno interino y también con representantes del gobierno americano, a través de una persona que se llamaba Framik Rojas, una sentencia que iba a salir, que ya de hecho estaba redactada, en donde desconocía la legitimidad de la elección de Maduro en el año 18, declarándola como, de hecho, lo que fue, fraudulenta, restándole la legitimidad a la Asamblea Constituyente y llamando a unas elecciones libres. Esa sentencia debía haber salido ese día entre las 11 y las 12 del mediodía, e iba a ser una señal para otros pronunciamientos militares y policiales que estaban también comprometidos.
al no darse eso, pues no hubo la posibilidad de que se diesen esos pronunciamientos. Yo quiero dejar claro que lo que estaba planteado ese día no era tomar una instalación por asalto, sino era tener una manifestación popular acompañada de sectores militares y policiales, que es de hecho lo que ocurrió en la mañana de ese día. Y es de hecho lo que ocurrió en Bolivia meses después, cuando luego del fraude electoral de Evo Morales, las protestas no son lo que sacan a Evo Morales, sino fue cuando a las protestas se le sumaron militares y policías. Entonces, eso es lo que estaba planteado ese día, eso es lo que falló ese día. ¿Quién se quedó por fuera en ese momento? ¿En qué sentido dices? ¿Quién no? De esos, más allá de la sentencia del Tribunal Supremo, ¿hubo alguien que dijo, mira, mejor no seguimos adelante? Mira, de las personas que fueron contactadas, yo tenía, si se quiere, el contacto con varios sectores militares. Yo no tenía ningún contacto, eso lo estaba manejando otra persona, con el Tribunal Supremo, con Michael Moreno, Frami Roja. Yo no tuve ningún contacto con ellos. Yo tuve contacto fue con militares, Ejército, Guardia Nacional, SEBIN, DIGESIM y el FAES y la Policía Nacional, que estaban comprometidos. Sin embargo, al no darse la sentencia, pues todos aquellos que estaban comprometidos, pues evidentemente no se activaron. Entonces, quien queda por fuera o quien desmorona esa intención fue Michael Moreno y quienes estaban encargados de que se diese esa sentencia. De lo que estoy hablando, hay suficientes testigos y suficientes elementos probatorios para determinar que exactamente eso fue lo que ocurrió ese día. Hablemos un poco sobre lo que ha sucedido en el último año, los últimos 2 años con la oposición venezolana, sobre todo porque, bueno, ya se están reactivando evidentemente movimientos que buscan medirse en unas elecciones primarias, en unas elecciones que puedan enfrentar a Nicolás Maduro en el 2024. ¿Cómo recuperar la confianza en este momento en la oposición y en el electorado en general en Venezuela, que no se identifican ni con un lado ni con el otro, en vista de todas las denuncias sobre corrupción e irregularidades que se han hecho contra la oposición venezolana? Mira, lo primero que yo te quiero decir es que yo entiendo perfectamente esa frustración, perfectamente. Yo entiendo y lo hablo con muchos venezolanos. Como te comentaba antes, yo he tenido la oportunidad de recorrer varios lugares de España, también de América Latina, de Europa, en donde me he reunido con venezolanos y he hablado largo. Y también, por supuesto, lo hago con venezolanos que están en Venezuela a través de la vía digital. Y yo entiendo perfectamente esa frustración. Y es una frustración que tenemos millones de personas que hemos buscado salir de la dictadura durante años, hemos salido a las calles, hemos votado, hemos ido a procesos de negociación, hemos vuelto a salir a la calle, hemos vuelto a votar y ha sido un proceso muy largo que evidentemente ha generado frustración. Yo entiendo que esa frustración también viene por errores que se han cometido. Y es verdad, se han cometido errores. Han habido errores a lo largo de todos estos años y quizás en los últimos 4 años también muchos de ellos. Sin embargo, yo quisiera decir que hay la diferencia entre el error de intención y el error de implementación. Yo creo, por lo menos te puedo hablar de mi parte, yo no he cometido errores de intención. ¿A qué me refiero? Cada decisión que he tomado, en el momento que la he tomado, con la información que tenía disponible, en las circunstancias en las que estaba, he pensado que es la mejor decisión para salir de la dictadura. Eso me ha llevado a mí, a nuestro grupo, a nuestra familia, a poner nuestra vida, nuestra libertad en riesgo. Sin embargo, ha habido errores de implementación. Quizás no era la mejor decisión o no fue implementada de una manera eficaz. Lamentablemente hoy veo mucha gente que comete errores de intención. Lamentablemente veo algunas voces que se hacen llamar de oposición, que más bien son marionetas de la dictadura de Nicolás Maduro, que han sido infiltrados por intereses económicos o por la paz, sencillamente, o por la tranquilidad. Hoy la política de Nicolás Maduro es la política de Pablo Escobar, plata o plomo, o te compro o te doy un tiro en la frente. Y te compro es de distintas maneras, eso se manifiesta, como lo digo, con dinero, contratos, que eso existe y eso está pasando hoy con algunos sectores que se hacen llamar de oposición y también con tranquilidad. No te molesto, no te voy a llevar a nadie preso, no te voy a poner una patrulla del SEBIN frente a tu casa, vas a poder entrar y salir por Maiquetía cuantas veces quieras, si se te espicha un caucho tienes un WhatsApp y vas a tener a quien llamar, es decir, eso
en un país lleno de miedo, en una dictadura que se ha instalado, como se ha instalado la dictadura venezolana. Venezuela hoy no es el mismo país de hace 8 años, no es el mismo país de hace 4 años. Es una dictadura en donde por poner un graffiti conmemorando el asesinato de un niño que lo asesina la dictadura con un disparo en el pecho, se llevan a 10 jóvenes presos. Esa es la Venezuela de hoy. Y ante esa realidad hay mucho temor, que hay personas que simplemente pues lo asumen de esa manera. Yo creo que ante esa realidad, nuevamente reconocer los errores, reconocer las circunstancias, ¿qué es lo que nos toca? Bueno, reagruparnos. ¿Reagruparnos dónde? Abajo. ¿Con quién? Con la gente. ¿Con cuánta gente? Con mucha gente. ¿Y cómo hacerlo? Lo que está planteado en estos momentos es hacerlo a través de un proceso de primaria. Un proceso en donde se le pregunte a los venezolanos, dentro y fuera del país, quién es la persona con la tesis política que pueda llevar una persona. Y que sean los venezolanos los que puedan legitimar eso. Ese proceso se va a dar porque ya fue acordado en una reunión que sostuvimos en Panamá hace 3 semanas. Ese proceso se debe concretar a principios del año 2023 y es un proceso en donde pues, los venezolanos van a tener la oportunidad de elegir no solamente un liderazgo, sino una ruta, porque cada candidato planteará algo distinto. Además de eso, nosotros esperamos, todavía los detalles no están concretados, que se pueda elegir también o respaldar los liderazgos a nivel regional, nivel local y también a nivel de los venezolanos que están en el exterior, que pueda ser un proceso que nos permita reagruparnos, pero nuevamente de abajo hacia arriba con la gente y que la gente decida y que esté abierto y que se puedan presentar las distintas alternativas. Habrá quienes planteen una ruta, otros plantearán otra, unos plantearán algo sobre la dictadura, otros plantearán otra cosa y que sea la gente la que pueda decir. Yo creo que ese es el camino más sensato. Y además, que las buenas noticias en ese sentido es que ya hay un acuerdo para transitar en ese camino, como tú lo decías, ya se empiezan a mover las aguas en ese sentido, yo creo que eso es positivo. ¿Cuál crees que es el camino más viable para lograr que haya un cambio de gobierno en Venezuela, sabiendo que las instituciones del Estado están completamente en manos de Nicolás Maduro y su gente? Mira, yo obviamente no puedo decirte, mira, esta es la ruta única. Yo creo que en este momento plantear que del punto A al punto B la ruta más certera y más corta es una línea recta, pues no aplica en estas circunstancias, porque evidentemente hay muchos elementos dentro y fuera del país. Ahora, tú me preguntas en qué nos tenemos que concentrar y yo te diría en la gente, en los números, en tener mucha gente, porque al final del día cualquier proceso de cambio pasa por tener a la gente en la calle, movilizada, como la hemos tenido en el pasado, y tener a mucha gente que pueda respaldar en un proceso electoral el proceso de cambio. Entonces, al final eso se resume a tener gente, los números, mucha gente, gente organizada. Eso pasa, por supuesto, por entender las frustraciones, eso pasa por conectar, eso pasa por poder plantear una ruta que genere esperanza, eso pasa por muchas cosas. Pero si me preguntas lo concreto, a lo que nos tenemos que concentrar es en la gente, en los números, en tener mucha gente organizada dentro y fuera de Venezuela. En cualquier rincón en donde haya un venezolano, una venezolana, allí tenemos que tener capacidad de organización. ¿Qué hay del liderazgo político opositor venezolano en este momento? Todo el mundo anda de su cuenta. Sabemos que ya muchos han manifestado su intención de participar en estas primarias que están preparando. Pero ¿hay un liderazgo capaz de medirse en este momento a la dictadura? Mira, yo creo que en este momento a secas creo que es muy difícil. Ahora, ¿existe la posibilidad de construir y fortalecer ese liderazgo? Sin duda. ¿Cómo hacerlo? A través del proceso de las primarias. Y el proceso de las primarias no es que es un mecanismo, el proceso de las primarias es a través de la gente. Entonces, ¿cómo legitimar, cómo darle fuerza a ese liderazgo? Quien vaya a ser, cualquier mujer, hombre, del partido que sea independiente, quien vaya a asumir esa conducción, que sea con el respaldo de la gente, yo creo que eso es lo que va a permitir que tengamos un nuevo ciclo de movilización, de organización, de esperanza, porque se construye de abajo hacia arriba, con la gente. Yo creo que allí es donde está la clave y de allí es donde nos tenemos que centrar. ¿Ven próxima una salida, un cambio en las condiciones políticas, sociales y económicas de Venezuela? Mira, yo no veo que para la inmensa mayoría de los venezolanos las cosas vayan a cambiar, porque es que tú me preguntas sobre la situación política, social y económica. Dejo el tema político para el final.
Sobre el tema económico y social, hay una realidad que tenemos que entender hoy en Venezuela, que es que en nuestro país son dos países. Hay un país de unas 22 millones de personas que viven en extrema pobreza, incluso por debajo de las condiciones de Haití o de Sudán del Sur, dicho por el Fondo Monetario Internacional, dicho por la CELAC, una inmensa mayoría de la población de venezolanos que no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a alimentos, no tiene acceso a oportunidades, no tiene acceso a agua potable, a una vivienda digna, a transporte, a dólares, es decir, viven una precariedad tremenda. Esa es la realidad de la mayoría. Pero luego hay una realidad también de unos 4 millones de venezolanos que están en distintos burbujas geográficas que son unos ecosistemas de quienes tienen acceso a dólares. Y allí, en parte de esas burbujas, parte de ese sector, viven una opulencia y una riqueza, bueno, comparada a lo que se puede ser la mayor opulencia y riqueza en Londres, en París, en Nueva York, en cualquier ciudad en donde se vean esos niveles. Hoy por eso se habla de Venezuela con mucha sorpresa lo que ocurre con los bodegones, pero no solo eso. En Venezuela hay concesionarios de Ferrari, de Lamborghini, en donde venden el carro y además te tienen que vender la gasolina. En Venezuela se están construyendo en algunas partes de la ciudad unas grandes torres que al final quedan vacías. En Venezuela hoy se habla mucho de la cantidad de restaurantes que están abriendo, pero eso es para un segmento muy pequeño. Eso es para un segmento que está hoy aprovechando lo que ha sido la apertura hacia la dolarización, que era inevitable, por cierto, porque tuvimos 25.000% de inflación. Entonces, la situación económica y social se viene deteriorando y eso, el mejor síntoma que explica eso o que justifica cómo eso se viene deteriorando es la migración, continúa. La semana pasada vimos cómo 15.000 venezolanos, que no son, eso es casi un estadio universitario de gente, están organizados, venezolanos en el sur de México, se están organizando en una marcha para llegar a la frontera con los Estados Unidos. Y el flujo migratorio de venezolanos que atraviesan Colombia continúa creciendo. ¿Y por qué continúa? Bueno, porque es que la situación es muy precaria para la inmensa mayoría. Evidentemente eso no veo que vaya a cambiar para las grandes mayorías del país. Creo que puede continuar dándose esta mega desigualdad que hay en Venezuela. Hoy Venezuela seguro es uno de los países más desiguales del mundo, seguro. Y yo creo que eso para este sector probablemente puede continuar estabilizándose o manteniéndose así, pero la inmensa mayoría se va a continuar empobreciendo. En lo político, la posibilidad de que haya un cambio está centrada en poder lograr una negociación efectiva, una negociación que permita abrir las compuertas hacia una elección con condiciones o con más condiciones de las que hoy hay. Hoy hay, todos los liderazgos prácticamente están inhabilitados, los partidos están expropiados, los medios de comunicación están secuestrados, el registro electoral es opaco, el sistema de votación es más que opaco, Smartmatic incluso acaba de demandar el CNE porque inflaron casi 2 millones de votos en el año 17 con el CNE y la constituyente. Es decir, hoy en día no hay ninguna condición electoral, pero solo a través de un proceso de negociación, que en un proceso de negociación entendamos lo que está planteado en esa mesa. Esa mesa lo que está planteado, para simplificar, es de un lado buscar condiciones y del otro lado la dictadura está buscando flexibilizar las sanciones. De eso se ha hablado mucho durante los últimos meses. En mi opinión, yo creo que esa es la herramienta que se tiene, son las sanciones. Que las sanciones se flexibilicen si hay condiciones electorales es la razón por la cual se impusieron sanciones. Ahora, que se flexibilicen sanciones sin tener ninguna contraparte es algo con lo que nosotros no vamos a estar de acuerdo. Ni estamos ni estaremos de acuerdo. Pero se volverán a meter en esta dinámica porque, a ver, faltan todavía 2 años, casi 2 años y medio para que se puedan hacer elecciones en Venezuela si a Nicolás Maduro no se le ocurre adelantarlas. Pero volvemos a la dinámica de nosotros vamos a negociar, qué es lo que se va a negociar. Al final, digamos, termina la oposición envuelta en esta dinámica del chavismo, del régimen de Maduro, de vamos a elecciones como sea. Y entonces vuelve otra vez la disyuntiva de si no participamos cedemos. ¿Cómo explotar ese ciclo que tenemos ya años arrastrando? No, y tienes toda la razón. Eso ha sido así, ese es el gran riesgo. ¿Qué es distinto de este proceso? Nuevamente, es una ventana de oportunidad. Podemos seguir
en un camino como el que tú describes. Eso puede pasar perfectamente. Nosotros evidentemente no acompañamos unas elecciones en esas condiciones, sino que estaremos luchando para que esas condiciones sean las que permitan el cambio político, porque no tiene ningún sentido ir a una elección en donde ya de entrada es imposible plantear el cambio político. Es decir, ir por participar simplemente no tiene sentido. Es ir para poder conquistar un cambio político, en donde la dictadura pues también presentará su alternativa en condiciones que permita la competencia electoral. Sin embargo, la diferencia de esta oportunidad son las sanciones. Y también hay una diferencia importante, que es que hay un acompañamiento para que esas sanciones se utilicen para eso. Y eso no fue así en ninguno de los otros procesos de negociación. Eso no fue así en el año 19, eso no fue así en el año 18, eso no fue así en ninguno de los otros procesos. Incluso en todos esos procesos el acompañamiento internacional era bastante tibio y a veces hasta diferentes opiniones entre países y diferentes opiniones hasta dentro de los mismos gobiernos de los países. Hoy en día hay una mayor cohesión de los países que apoyan el cambio político en Venezuela: Canadá, los Estados Unidos, la Unión Europea, los países democráticos del continente americano, que es utilizar este proceso para abrir condiciones electorales. Y la diferencia está también en las sanciones. ¿La dictadura necesita que se levanten las sanciones? Sí lo necesita. ¿Por qué? Porque a pesar de que han aumentado los precios petroleros de una manera muy significativa por la invasión de Rusia a Ucrania, la realidad es que en Venezuela dejó de ser un país petrolero. Ya no somos un país petrolero. Venezuela en el mes de mayo produjo un poco más de 250.000 barriles de petróleo al día. Un colapso de lo que habían sido los primeros meses del año. ¿Y por qué? Bueno, porque destruyeron la industria petrolera, porque quienes están a la cabeza de la industria petrolera son incapaces, pero además son unos delincuentes corruptos, y hemos visto, bueno, nada más en Estados Unidos hay más de 60 casos que se están litigando por la corrupción asociada a PDVSA. Pero además de eso, porque PDVSA la desmembraron. Hoy la industria petrolera es una colcha de retazos. Uno de los negocios de la economía criminal de Maduro es la venta de chatarra, y esto te lo pueden relatar muchos venezolanos de las zonas petroleras, cómo hay gandolas y gandolas desmantelando las instalaciones petroleras en el oriente y en el occidente del país, vendiendo el gran negocio de las chatarras. Es decir, se ha desmantelado PDVSA. Además de eso, hay una situación geopolítica, que es que el petróleo venezolano que se exportaba, el 100% que no se le regalaba a Cuba, iba a China. Y como China comienza a comprar el petróleo que Rusia no le está comprando, que no le está vendiendo ni a Estados Unidos ni a Europa, China ya tiene sus cuotas copadas. Entonces también hay un problema geopolítico. Y además de eso, la posibilidad para la dictadura que genere ingresos. Entonces a la dictadura también le interesa este levantamiento. Pero insisto, esto tiene sentido sí y solo si hay el compromiso claro y que sea verificable de que hay un cambio en las condiciones para ir a una elección. De lo contrario, no tiene ningún sentido levantar las sanciones. Parte de la estrategia del régimen de Nicolás Maduro ha sido vender y hacer lobby diciendo que las condiciones en Venezuela han mejorado, que la situación ha cambiado y Venezuela ya no es titular en los medios internacionales de la misma manera en que de repente pudo haber sido 2019, 2017, cuando las últimas protestas fuertes en el país. ¿Qué se está haciendo a nivel político en el ámbito internacional para tumbar este lobby del régimen de Maduro? Bueno, lo primero es centrarse en esta estrategia, ¿no? Lo primero es evitar el blanqueamiento de la dictadura. Es evitar que países por ese desgaste o por otras razones digan, bueno, ahora vamos a reconocer a Maduro, como por ejemplo sucedió con Portugal hace unos días, que planteó el reconocimiento de Maduro a través de la entrega de credenciales de su embajador. Nosotros, por supuesto, esperamos que eso no sea la situación en otros países europeos y mucho menos en España. Es decir, nosotros esperamos de la comunidad internacional que haya un firme respaldo al proceso de legitimación de la democracia, no de la dictadura. Entonces, eso es una de las líneas en las que se centra mucho el esfuerzo, y también de que se entienda para qué el proceso de negociación. Porque la dictadura tiene siempre el interés de desviar el proceso de la negociación, de poner otros temas, de cambiar la agenda, de sacarle el foco del proceso de democratización. Y por supuesto que ahí hay una tarea muy importante que se tiene que hacer. También en el acompañamiento a gestiones humanitarias que se puedan hacer para ayudar a los venezolanos que están dentro y fuera de Venezuela. Hay muchos proyectos
que se pueden dar con mayor efectividad a través de organismos multilaterales que tienen presencia en Venezuela y en los países donde hay mayores migrantes venezolanos para atender temas humanitarios, temas que tienen que ver con salud, con alimentación, con reinserción laboral y otros temas que son estratégicos. Yo creo que allí es donde la comunidad internacional tiene que centrarse en el esfuerzo, en lo político y en lo social de esa manera. Pero luego tú haces un comentario y yo quisiera hacer una referencia. Tú dices, bueno, ya Venezuela no está en el centro de las noticias como lo estuvo. Eso es verdad. Pero yo creo que tenemos que entender que ahí hay un patrón, ¿no? Y es un patrón que no solo es venezolano. Es lo mismo que ha ocurrido con Bielorrusia, es lo mismo que ha ocurrido con Hong Kong, es lo mismo que ha ocurrido con Nicaragua, por nombrar algunos países en donde en todos esos países hubo protestas para pedir elecciones libres, como las hubo en Venezuela. Ninguno de esos países lamentablemente se produjo el cambio político. En todos esos países ya no son primera plana de la noticia. Recuerda cómo fue Bielorrusia durante un momento, o cómo fue Hong Kong, equiparable a lo que fue Venezuela en ese momento. O sea, creo que hay que entender también, esto es parte del desafío, tú me preguntas de qué hacer a nivel internacional, de entender el fenómeno venezolano dentro de un contexto global. Y yo creo que ese es el contexto en el que nosotros tenemos que insertar la tragedia venezolana, que es el conflicto global que hay entre las autocracias y las democracias, entre la opresión y la libertad. Y en ese sentido, para mí queda muy claro que nuestros aliados son los bielorrusos, los rusos que quieren libertad, los líderes que quieren democracia en Hong Kong, los nicaragüenses que quieren democracia y elecciones libres, los cubanos que quieren democracia y elecciones libres. Esos tienen que ser nuestros aliados. Y yo he estado trabajando en buscar tejer esas alianzas y me he encontrado con un espacio muy fértil para construir apoyos mutuos, porque nuestras historias, a pesar de que nuestras culturas, color de piel, religión, clima, todo es muy distinto, nuestra realidad en la confrontación contra dictaduras es muy parecida. Y ahí hay mucho que hacer y es parte de lo que yo le estoy dedicando mi tiempo. Leopoldo, este último minuto te lo cedo para que le envíes un mensaje directo a ese venezolano que perdió la fe, a ese venezolano que está más envuelto en resolver su día a día y su situación, y que dice que ya tiene muchos años batallando contra lo mismo. ¿Qué mensaje le enviarías tú a estas personas? Bueno, primero de nada, yo a todos los venezolanos les diría que yo entiendo la frustración, la entiendo perfectamente, yo también la tengo, como la tenemos millones de venezolanos. Sin embargo, nuestro gran desafío es no perder la esperanza y poder mantenernos, cada quien desde su espacio, llenos de esperanza de que Venezuela puede ser una mucho mejor Venezuela. Y eso solo lo podemos lograr si somos un país libre. Y para ser un país libre necesitamos tener elecciones libres y que sea la gente la que decida cuál va a ser nuestro futuro. Yo entiendo que esa frustración puede llevar a desmovilizarse. Por aquí hemos pasado muchas veces antes en este largo camino por la democracia. Así fue el año 2018 y así fue el año 2004 y así fueron muchos años en donde tuvimos un gran bajón. Pero también hemos sabido levantarnos. Yo los llamo para que cada quien pueda contribuir a levantarnos. Hay un proceso muy importante que nos corresponde a todos, que es organizarnos. Y en este sentido se lo digo no solamente a los venezolanos que están en Venezuela, sino también a los venezolanos que están en cualquier rincón del mundo. Nos corresponde a nosotros, a esos 7 millones de venezolanos que estamos afuera, organizarnos, que nuestra voz sea escuchada, que podamos expresar los intereses de los venezolanos en cualquier rincón del mundo, pero también exigir a cualquier gobierno del mundo que presionen para que en Venezuela haya democracia, libertad y elecciones libres. Y nuevamente a todos lo único que les pido es que mantengan la esperanza, mantengan la convicción de que Venezuela puede y tiene que ser un país libre. Muchísimas gracias, Leopoldo. Bien, amigos, esto ha sido todo. Esperamos que disfruten la entrevista.